Mesopotamia. La cuna de la civilización. Mesopotamia es una región histórica que se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates, en Asia Occidental, y que abarca parte del territorio actual de Irak y del noreste de Siria. El término Mesopotamia significa tierra entre ríos y es utilizado por los historiadores para definir a una de las regiones más importantes de la Edad Antigua. Se trataba de una zona muy fértil que permitió el desarrollo de las primeras actividades agrícolas. Mesopotamia es considerada la cuna de la civilización por ser la región en la que se desarrollaron los primeros asentamientos humanos permanentes alrededor del año 4000 a.C. Los primeros pobladores fueron los sumerios, que fundaron la ciudad de Uruk y luego ocuparon toda la región sur de la Mesopotamia. Junto a la cultura del antiguo Egipto, los sumerios desarrollaron las primeras sociedades estatales, con la construcción de grandes ciudades, templos y obras arquitectónicas complejas. Las ciudades de Uruk, Ur, Lagash, Umma y Quis de la Mesopotamia se encuentran entre las más antiguas del mundo. A lo largo de la historia, la región fue disputada por diferentes culturas y conquistada por diversas sociedades. Su importancia radicaba en la fertilidad de sus tierras, la riqueza de sus recursos y su ubicación estratégica. Características geográficas. Mesopotamia abarcaba los territorios que se encontraban en las cercanías de los dos grandes ríos que abastecían al extenso valle fluvial, el Tigris y el Éufrates. Gracias a esta condición, la zona se destacó por su terreno muy fértil. Esas condiciones naturales resultaron las bases de la economía de la región. La agricultura y la cría de animales fueron las actividades que permitieron una vida sedentaria. Mesopotamia se divide en dos partes. La Alta Mesopotamia, que abarca la zona montañosa del norte donde nacen los ríos, y la Baja Mesopotamia, que incluye la zona sur con la desembocadura de los ríos en Golfo Pérsico. El relieve mesopotámico presenta 4 tipos de variantes a meseta. Son altoplánesis que se extienden en la región de la Alta Mesopotamia y que la cruzan de este a oeste. Llanuras. Son grandes extensiones de terrenos planos que se extienden en la zona de la Baja Mesopotamia, desde Bagdad hasta el Golfo Pérsico. Montañas. Son grandes elevaciones del terreno en la Alta Mesopotamia que alcanzan a formar las cordilleras del Líbano, la del Antilíbano y los montes Amanus y los Armenios. Estepas y desiertos son zonas de vegetación adaptada a la sequía debido a las escasas lluvias, por lo que no se puede practicar la agricultura. Se extienden en la zona del valle del Éufrates medio. Las principales civilizaciones de Mesopotamia. Mesopotamia desempeñó un papel crucial en la historia política y económica del antiguo Oriente Próximo. Las ciudades-estado que surgieron en esta área se convirtieron en centros de poder e influencia, y sus líderes desempeñaron un papel destacado en la política internacional de la época. La región fue escenario de importantes conquistas y conflictos, y su historia refleja la complejidad y la riqueza de las interacciones humanas a lo largo de milenios. Entre las sociedades complejas que dieron paso al mundo actual están los sumerios, asirios y babilonios, ansumerios, en escritura y arquitectura. Los sumerios son reconocidos como una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de Mesopotamia, estableciéndose alrededor del año 4000 a.C. en el sur de la región. Su legado incluye la invención de la escritura cuneiforme, un sistema que utilizaba signos grabados en tablillas de arcilla y que permitió el registro de la historia, la literatura y las transacciones comerciales. Este avance revolucionario sentó las bases para el desarrollo de la escritura en otras culturas y marcó un hito en la historia de la humanidad. Por su parte, las complejas estructuras sociales y económicas
se desarrollaron alrededor de un destacado urbanismo y arquitectura. Los sumerios fueron los primeros en construir zigurats, impresionantes estructuras escalonadas que servían como templos y centros religiosos. Estas construcciones no solo reflejaban su destreza técnica, sino también su profunda conexión con la religión y la vida espiritual. Es así como las ciudades-estados sumerias, como Uruk y Hurro, se convirtieron en centros de poder político y cultural. La organización social de los sumerios se basaba en ciudades-estado independientes, cada una gobernada por un rey sacerdote que ejercía tanto el poder político como religioso. Esta estructura permitió la coexistencia de múltiples entidades políticas en la región, fomentando la competencia y la colaboración entre ellas. La influencia de los sumerios se extendió más allá de Mesopotamia, contribuyendo en civilizaciones posteriores y dejando un legado perdurable en la historia de la humanidad. Los asirios, establecidos en el norte de Mesopotamia desde el segundo milenio antes de Cristo, son conocidos por su carácter militarista y su capacidad para construir un vasto imperio a través de la conquista y la dominación. Su cultura se centró en la guerra y la expansión territorial, utilizando tácticas militares avanzadas y una organización eficiente para lograr sus objetivos. El uso de la caballería y las armas de hierro les dio una ventaja significativa sobre sus rivales, permitiéndoles controlar grandes extensiones de territorio en el antiguo Oriente Próximo, a pesar de su reputación de ser una civilización belicosa. Los asirios también realizaron importantes contribuciones en ciencia y tecnología. Desarrollaron sistemas de irrigación avanzados que mejoraron la agricultura y permitieron el sustento de grandes poblaciones. Además, la construcción de carreteras facilitó el movimiento de ejércitos y mercancías, fortaleciendo la cohesión de su imperio. La administración del imperio asirio se caracterizó por un sistema de gobierno centralizado y una burocracia eficiente que aseguraba el control sobre sus vastos dominios. Los reyes asirios, como Asurbanipal, se consideraban no solo líderes militares, sino también protectores y promotores de la cultura y la civilización. Esta dualidad de poder y cultura definió el legado de los asirios, quienes, a pesar de su eventual caída, dejaron una huella indeleble en la historia de Mesopotamia y del mundo. Por ejemplo, Nínive, la capital asiria, se convirtió en un centro de conocimiento y cultura, con una de las bibliotecas más grandes de la antigüedad. Babilonios, el legado del Código de Hammurabi. La civilización babilónica, que surgió en el sur de Mesopotamia, alrededor del año 2000 a.C., es especialmente conocida por el Código de Hammurabi, uno de los primeros y más completos conjuntos de leyes de la historia. Este código, promulgado por el rey Hammurabi en el siglo XVIII a.C., establecía normas claras para la justicia, el comercio y la vida diaria, y es considerado un pilar fundamental en el desarrollo del derecho. Su influencia se extiende hasta la actualidad, siendo una referencia en el estudio de la jurisprudencia antigua. Los babilonios también se destacaron por sus logros en arquitectura y urbanismo. La construcción de la famosa Torre de Babel y los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, son testimonio de su habilidad y creatividad. Estos monumentos no solo reflejaban su destreza técnica, sino también su deseo de crear obras que trascendieran el tiempo y simbolizaran el poder y la grandeza de Babilonia. La sociedad babilónica estaba organizada en torno a una estructura jerárquica, con el rey en la cúspide, seguido por nobles, sacerdotes y comerciantes. La religión desempeñaba un papel central en la vida cotidiana, con un panteón de dioses que influían en todos los aspectos de la existencia humana. Esta combinación de ley, religión y cultura definió a los babilonios
como una de las civilizaciones más influyentes de Mesopotamia, cuyo legado perdura en la historia y la cultura del mundo. La sociedad mesopotámica, organización y religión. En el corazón de la antigua Mesopotamia, la sociedad floreció con una compleja estructura organizativa, arraigada en la división del trabajo y una intrincada red de jerarquías. La sociedad mesopotámica se caracterizó por su sistema de clases sociales bien definido, donde sacerdotes, reyes, comerciantes y campesinos desempeñaban roles fundamentales que mantenían el equilibrio social. Además, la religión ocupaba un lugar central en la vida cotidiana, con templos suntuosos y rituales elaborados que buscaban asegurar la bendición divina y la armonía en la sociedad. Esta dualidad entre la estructura social organizada y la profunda religiosidad definió la identidad de la sociedad mesopotámica. Ciudades-estado y reyes en la antigua Mesopotamia. La organización política de Mesopotamia se basaba en ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobierno y sistema legal. Esta ciudad-estado, como Uruk, Uri y Lagash, eran el núcleo de la vida política y económica, y estaban gobernadas por reyes que ejercían tanto el poder secular como el religioso. Los reyes eran considerados representantes de los dioses en la tierra, y su autoridad se derivaba de esta conexión divina. Esta estructura política permitió la coexistencia de múltiples entidades en la región, fomentando la competencia y la colaboración. La administración de las ciudades-estado mesopotámicas se caracterizaba por una burocracia desarrollada que gestionaba los asuntos cotidianos y aseguraba el funcionamiento del Estado. Los funcionarios se encargaban de la recaudación de impuestos, el mantenimiento de infraestructuras y la administración de justicia. Esta organización eficiente permitió a las ciudades-estado prosperar y expandir su influencia, convirtiéndose en centros de poder regionales. La interacción entre estas ciudades fomentó el intercambio cultural y tecnológico, contribuyendo al desarrollo de la civilización mesopotámica. La vida urbana en Mesopotamia giraba en torno a los templos, que no solo eran centros religiosos, sino también económicos y administrativos. Los templos desempeñaban un papel crucial en la vida de las ciudades-estado, actuando como lugares de culto, almacenes de bienes y centros de poder político. Los sacerdotes, que administraban los templos, tenían una gran influencia en la sociedad, y su colaboración con los reyes era fundamental para el mantenimiento del orden y la estabilidad. Esta interconexión entre religión y política definió la estructura social de Mesopotamia, y su legado perdura en la historia. Religión politeísta y su influencia en la vida cotidiana. La religión mesopotámica era profundamente politeísta, con un panteón de dioses y diosas que representaban diversas fuerzas de la naturaleza y aspectos de la vida humana. Cada ciudad-estado tenía su propio dios o diosa patrono, y los templos dedicados a estas deidades eran el centro de la vida religiosa. Los mesopotámicos creían que los dioses influían en todos los aspectos de la existencia, desde el clima y las cosechas hasta la guerra y la justicia, y buscaban su favor a través de rituales y sacrificios. La influencia de la religión en la vida cotidiana de los mesopotámicos era omnipresente. Los ritos religiosos marcaban el ritmo del año, con festividades y ceremonias que celebraban los ciclos naturales y los eventos importantes. Los sacerdotes desempeñaban un papel crucial en la sociedad, actuando como intermediarios entre los dioses y los humanos, y su conocimiento de los rituales y las tradiciones era fundamental para el bienestar de la comunidad.
La religión también se reflejaba en la arquitectura, con la construcción de zigurats y templos que simbolizaban la conexión entre el cielo y la tierra. El legado religioso de Mesopotamia se extiende más allá de su tiempo, influyendo en las tradiciones religiosas de culturas posteriores. Las historias y mitos mesopotámicos, como la epopeya de Gilgamesh, han perdurado a lo largo de los siglos, ofreciendo una visión de las creencias y valores de esta antigua civilización. La religión mesopotámica no solo definió la estructura social y política de la región, sino que también dejó una huella indeleble en la historia cultural de la humanidad. Los avances tecnológicos y culturales de Mesopotamia. En las antiguas tierras de Mesopotamia, la humanidad presenció una revolución tecnológica y cultural que sentó las bases para el desarrollo de la civilización. Desde la invención de la escritura cuneiforme por los sumerios, hasta la construcción de imponentes zigurats y sistemas de riego sofisticados, Mesopotamia fue un crisol de innovación y progreso. Sus avances en astronomía, matemáticas y arquitectura marcaron hitos significativos en la historia de la humanidad. La escritura cuneiforme y su impacto histórico. La invención de la escritura cuneiforme por los sumerios marcó un hito en la historia de la humanidad, permitiendo el registro y la transmisión del conocimiento de manera precisa y duradera. Este sistema de escritura, que utilizaba signos grabados en tablillas de arcilla, fue adoptado y adaptado por diversas civilizaciones mesopotámicas, como los asirios y los babilonios, y se convirtió en el medio principal para documentar la historia. La escritura cuneiforme no solo facilitó la comunicación, sino que también permitió el desarrollo de la literatura y el pensamiento abstracto. El impacto de la escritura cuneiforme en la historia es incalculable. Gracias a ella, los mesopotámicos pudieron registrar sus leyes, como el Código de Hammurabi, sus epopeyas, como la epopeya de Gilgamesh, y sus transacciones comerciales, creando un legado escrito que ha perdurado a lo largo de los siglos. La escritura cuneiforme también desempeñó un papel crucial en la administración de los estados mesopotámicos, permitiendo la organización y el control de vastos territorios y poblaciones. Su influencia se extendió más allá de Mesopotamia, influyendo en el desarrollo de otros sistemas de escritura en el antiguo Oriente Próximo. La capacidad de registrar y transmitir información de manera precisa y duradera transformó la sociedad mesopotámica, facilitando la acumulación y el intercambio de conocimientos. La escritura cuneiforme permitió la creación de bibliotecas y archivos, donde se conservaban textos de todo tipo, desde tratados científicos hasta obras literarias. Este legado escrito ha proporcionado a los historiadores una ventana invaluable al pasado, permitiéndonos comprender mejor la cultura, la religión y la vida cotidiana de las civilizaciones mesopotámicas. Contribuciones en astronomía, matemática y ciencia. Las civilizaciones mesopotámicas realizaron importantes contribuciones en los campos de la astronomía, la matemática y la ciencia, sentando las bases para el desarrollo del conocimiento científico en el mundo antiguo. Los sumerios y los babilonios, en particular, desarrollaron sistemas matemáticos avanzados que incluían el uso del sistema Sextile, que todavía utilizamos hoy en día para medir el tiempo y los ángulos. Estos avances matemáticos permitieron la creación de calendarios precisos y la realización de cálculos complejos necesarios para la agricultura y la construcción. En el campo de la astronomía, los mesopotámicos fueron pioneros en la observación y el registro de fenómenos celestiales. Desarrollaron tablas astronómicas que predecían los movimientos de los planetas y las estrellas, y sus observaciones sentaron las bases para la astrología y la astronomía en civilizaciones posteriores. Los sacerdotes astrónomos
desempeñaban un papel crucial en la sociedad, interpretando los signos celestiales y asesorando a los gobernantes en asuntos políticos y religiosos. Este conocimiento astronómico también se reflejaba en su mitología, donde los cuerpos celestes eran considerados dioses y diosas. La ciencia mesopotámica también abarcaba áreas como la medicina, la ingeniería y la agricultura. Los mesopotámicos desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, como la irrigación y la rotación de cultivos, que mejoraron la productividad y la sostenibilidad de sus tierras. En medicina, recopilaron conocimientos sobre plantas medicinales y tratamientos, creando textos que documentaban sus prácticas y remedios. Estas contribuciones científicas no solo mejoraron la vida cotidiana de los mesopotámicos, sino que también influyeron en el desarrollo de la ciencia en otras culturas. La economía en Mesopotamia, agricultura y ganadería. La economía de Mesopotamia se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería, actividades que fueron fundamentales para el desarrollo de sus civilizaciones. La fertilidad de las tierras entre los ríos Tigris y Éufrates permitía el cultivo de cereales como el trigo y la cebada, así como legumbres y frutas. El sistema de irrigación, desarrollado por los mesopotámicos, garantizaba un suministro constante de agua que aumentaba la productividad de los cultivos y aseguraba el sustento de grandes poblaciones. La ganadería complementaba la agricultura, con la cría de animales como ovejas, cabras y vacas, que proporcionaban carne, leche, lana y cuero. Estos productos eran esenciales para la vida cotidiana y el comercio, y la especialización en la cría de animales permitió el desarrollo de técnicas avanzadas de pastoreo y cuidado del ganado. La combinación de agricultura y ganadería creó una economía diversificada y autosuficiente, que sustentaba el crecimiento de las ayudes-estado y fomentaba el intercambio comercial con otras regiones. El comercio desempeñaba un papel crucial en la economía mesopotámica, facilitando el intercambio de bienes y recursos entre diferentes ciudades y culturas. Los mesopotámicos establecieron rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con otras regiones del antiguo Oriente Próximo, intercambiando productos como metales, piedras preciosas y textiles. Este comercio no solo enriqueció a las ciudades-estado, sino que también fomentó el intercambio cultural y tecnológico, contribuyendo al desarrollo de la civilización mesopotámica y su influencia en el mundo antiguo. Mesopotamia en la literatura y el arte. Los antiguos reinos de Mesopotamia han dejado una huella indeleble en la historia de la literatura y el arte, ofreciendo narrativas épicas que exploran la naturaleza humana y la búsqueda de la inmortalidad. En el arte, los relieves asirios y babilonios han capturado la majestuosidad de las escenas de batalla y la devoción a los dioses con una maestría técnica sin igual. La cerámica, la escultura y la arquitectura mesopotámicas han inspirado generaciones posteriores de artistas y escritores, consolidando la región como una fuente inagotable de creatividad y expresión artística que trasciende el tiempo y el espacio. La epopeya de Gilgamesh y su relevancia cultural. La epopeya de Gilgamesh es una de las obras literarias más antiguas y significativas de la historia, originaria de Mesopotamia. Esta epopeya narra las aventuras del rey Gilgamesh de Uruk, un héroe semidivino que emprende una búsqueda de la inmortalidad. A través de su viaje, la epopeya explora temas universales como la amistad, la mortalidad y la búsqueda del sentido de la vida. La historia de Gilgamesh ha perdurado a lo largo de los siglos, influyendo en la literatura y la cultura de civilizaciones posteriores.
La relevancia cultural de la epopeya de Gilgamesh radica en su capacidad para transmitir valores y enseñanzas que siguen siendo pertinentes en la actualidad. La obra ofrece una visión profunda de la sociedad mesopotámica, reflejando sus creencias, mitos y costumbres. Además, la epopeya ha sido objeto de estudio e interpretación por parte de académicos y escritores de todo el mundo, quienes han encontrado en ella una fuente de inspiración y reflexión sobre la condición humana. La influencia de Gilgamesh se extiende más allá de Mesopotamia, dejando una huella indeleble en la historia de la literatura universal. El arte mesopotámico también refleja la riqueza cultural de esta civilización, con obras que abarcan desde esculturas y relieves hasta cerámica y joyería. Los artistas mesopotámicos capturaron la vida cotidiana, las creencias religiosas y los logros políticos en sus obras, creando un legado visual que complementa la riqueza literaria de la región. El arte y la literatura de Mesopotamia no solo documentan la historia y la cultura de esta antigua civilización, sino que también ofrecen una ventana a la creatividad y el ingenio humano a lo largo de los siglos. Mesopotamia continuó como una región diversa e innovadora hasta el siglo VI, cuando fue conquistada por invasores árabes musulmanes, que luego controlarían la religión y las tradiciones culturales. Al igual que en la antigua Persia, los sistemas de creencias y tradiciones indígenas fueron inicialmente prohibidos, pero luego asimilados a la cultura de los conquistadores. Para aquellos que conocen la historia de Mesopotamia, la región exige el más grande respeto, como la fuente de muchos de los aspectos más perdurables de la cultura mundial. 2. B de Mesopotamia, que necesitas saber. 1. La invención de la cerveza. Entre los muchos usos que los mesopotámicos encontraron para el agua, siendo la irrigación de cultivos la prioridad, estaba la elaboración de cerveza. La cerveza era considerada la bebida de los dioses, y su fabricación estuvo presidida por la diosa Ninkasi, quien garantizaba su pureza. La cerveza era la bebida más popular en la antigua Mesopotamia, ya que contenía tantos nutrientes importantes que se le consideraba un alimento y se utilizaba para pagar los salarios de los trabajadores. 2. Las mujeres tenían su propio idioma. El dialecto femenino era un lenguaje diferente, con algunas vocales que solo ellas usaban y que hacía que los hombres no lo utilizaran por considerarlo afeminado. 3. Pagaban impuestos antes de que existiera el dinero. Los pagaban entregando al rey un porcentaje de lo que producían. 4. El rey se casaba con una nueva sacerdotisa cada año. 5. Los sirvientes eran enterrados con sus reyes. 6. El rey Nabucodonosor ordenó la construcción de los jardines colgantes de Babilonia, debido a que su esposa tenía nostalgia de las montañas donde había nacido. 7. Los sacerdotes escudriñaban el hígado de los pollos o corderos para ver lo que los dioses querían. 8. A los antiguos soldados de Mesopotamia se les pagaba con monedas de madera. Esperamos que te haya gustado el video y te hubieras podido sumergir en una apasionante historia. Acompáñanos en una próxima aventura histórica en nuestro canal, en Suscríbete.